Mateo capítulo 19. Vamos a leer inicialmente los versículos 8 y 9. Mateo capítulo 19, versículos 8 al 9. Le dijeron, ¿por qué pues, versículos 7 al 8, discúlpenme, Mateo 19, versículos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vamos un momento más en oración al Señor. Oh Padre, queremos verlo todo como tú lo ves y entendemos que aunque tú ya nos hayas dado ojos nuevos por medio de tu Espíritu Santo, aún se nos nubla la visión y temas tan importantes como el que hemos de tratar hoy, muchas veces los vemos parte con lo que tú dices y parte con lo que el mundo nos enseña. Hoy queremos ver la relación matrimonial desde el perdón. Pero no queremos enfocarnos, como la mayoría, desde el punto del divorcio o las razones para romper el matrimonio, aunque tengamos que comentarlo, sino que queremos enfocarnos en cómo tú nos ayudas, nos sustentas, nos diriges, nos consuelas, nos animas y nos restauras, como parejas a quienes ya estamos casados y a quienes lo estén en el futuro a través del perdón. En Cristo Jesús, amén y amén. El perdón ha sido nuestro tema durante 3 semanas anteriores. Y lo que ha enseñado Dios a través de Mateo 18, para antes de perdonar, para cómo perdonar y para cuánto perdonar, nos ha preparado el terreno para estar más dispuestos a perdonarnos de forma continua donde más nos ofendemos o donde más tenemos la posibilidad de hacernos daño e incluso endurecer nuestro corazón en la relación matrimonial. Si hay una relación hermosa, es la relación matrimonial, y si hay alguien que nos da tantas alegrías y tan profundas conexiones emocionales, de vida, de la práctica, de proyectos, de todos los aspectos, es la pareja matrimonial. Pero al mismo tiempo es el lugar donde más nos podemos herir y dañar, la relación que más nos puede afectar. El perdón en el matrimonio es la única forma de frenar el proceso de endurecimiento del corazón. Quiero repetirlo, el perdón en el matrimonio es la única forma de frenar el proceso de endurecimiento del corazón. Y si ustedes se dan cuenta, no estoy diciendo que el perdón en el matrimonio es la única forma de frenar el divorcio, que es el tema del texto, sino que frena el endurecimiento del corazón. Porque aunque el tema central del pasaje es el divorcio, tema que Cristo confronta, como lo acabamos de leer en Mateo capítulo 19, verso 8, con el verdadero sentido del matrimonio, al conectarlo Mateo con lo que ya nos ha hablado en el capítulo anterior del perdón, nos está mostrando que el endurecimiento del corazón, un síntoma
como una consecuencia de la falta de perdón. Si yo no perdono, me endurezco. Esa es la consecuencia, pero al mismo tiempo es un síntoma, es una demostración de que no estoy perdonando. El endurecimiento del corazón. ¿Cómo sabemos que el tema es el divorcio? Ahí mismo Mateo capítulo 19, versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Divorcio. Es un tema que ya se había tocado en Mateo cuando en el capítulo 1 se habló que José quería repudiar en secreto a María para no ponerla en descrédito y porque él pensaba que seguramente ella había quedado embarazada de alguien con el cual le había sido infiel. Es un tema que ya se había tratado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, e incluso allí se hace el énfasis en que no solamente, como lo veremos acá, si no es por la razón correcta, sino que es a la ligera y por cualquier causa que se separan, no solamente el que abandona a su mujer, si toma otra, adultera, y el que se casa con la abandonada o divorciada adultera, sino también ella, dice Mateo 5:31, adultera. 31 y 32. Y curiosamente, muy importante, porque Mateo 19 vuelve a conectarnos, antes de hablarnos del divorcio, el Señor Jesús nos habla del adulterio y pone el adulterio en el Sermón del Monte no solamente como un pecado, sino también un pecado del corazón. Y nos dice que no solamente es adulterio el estar con la mujer del prójimo o con la que no es la mujer propia, sino también codiciarla en el corazón. Y si nos damos cuenta, es un tema que se vuelve muy fuerte porque es un tema muy íntimo de nuestro corazón. Pero díganme ustedes, ¿qué tema confronta, como les decía, con el versículo? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, ahí hay una refutación clara contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. No es el diseño divino, pare de contar. Nuestros argumentos ante el mundo tienen que ser más racionales para que el mundo nos crea que solo son basados en la palabra, pero no hay ninguna clase de problema en que ocultemos que no estamos de acuerdo con un matrimonio entre personas del mismo sexo, porque Dios así no lo diseñó. Estamos de acuerdo con lo que Dios diseñó: varón y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está preguntando, ¿no habéis leído? ¿No tienen el Génesis en la mano? ¿No han leído lo que Dios escribió a través de Moisés? Dice Jesús a ellos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo no contesta de una vez la pregunta directamente, que esto sucede por el hecho de no entender el propósito de Dios en el matrimonio. No es que simplemente nos aliemos para hacer algo, no es que simplemente nos juntemos en un proyecto puntual con un tiempo específico, es que juntamos dos vidas para no dejarlas luego separadas más. Y cuando así hacemos, aunque lo hagamos voluntariamente y aunque nosotros seamos los que digamos el sí, con el tiempo suficiente de noviazgo o no, con el conocimiento suficiente de noviazgo o no, con las circunstancias adecuadas o no, si decimos que sí y nos comprometemos en el pacto matrimonial, no lo separe el hombre. No se imagina cuántas veces he oído yo a personas que me han dicho: ¿será que nos equivocamos al juntarnos, al casarnos? Y si nos equivocamos, entonces nos podemos separar. Recuerden que el Señor obra para su gloria y para nuestro bien, aún en medio de nuestras equivocaciones. Y nuestras equivocaciones no son excusas para no aceptar la voluntad de Dios.
Y lo que Dios juntó, aunque yo fui el que dije que sí, fue el Señor el que me juntó. Aunque ella dijo que sí, fue el Señor el que me juntó. Y si mi esposa y yo le damos el testimonio nuestro, éramos muy jóvenes y seguramente hoy, como pasa con nuestros hijos, no les aconsejamos que se casen de la edad que nosotros nos casamos, sobre todo mi esposa, que era bastante joven, pero entendimos una vez unidos, no que simplemente decidimos estar juntos, sino que Dios nos juntó, nos unió. Así que si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para separarnos? Ah, pero pastor, usted no sabe lo que yo vivo. Y es que usted no sabe lo que a mí me toca. Y es que usted no sabe que yo no me di cuenta de ciertas cosas de mi pareja. Y ahora que me doy cuenta, entonces ahora tengo que corregirlo. Eso mismo seguramente le pasó a su pareja. Porque eso nos pasa a todos. Aunque tengamos un tiempo adecuado, prudencial, un proceso bíblico de amistad, noviazgo, compromiso y al final matrimonio, aún a pesar de todo, eso no significa que durante el matrimonio no vayamos a ser tentados a separarnos. No lo asegura. No lo asegura. Por eso Cristo nos vuelve a recordar cuál es la esencia del matrimonio antes de hablar del tema del divorcio. Ellos querían que les dijera sí o no. ¿Me puedo separar por cualquier causa, sí o no? Y Cristo les dice, ¿no han escuchado? Y Él lo conecta, Mateo, en el relato a Cristo sobre el divorcio con Mateo 18, aunque en los primeros 2 versículos se nos resume muchos capítulos registrados en Juan y muchos capítulos registrados en otros evangelios de la vida de Jesús. Por eso entiendo yo personalmente, y seguramente muchos más que lean la Biblia, que Mateo, que organiza la palabra, en este caso el evangelio, guiado por el Espíritu Santo, lo pone allí como para que nosotros entendamos que si hemos aprendido cuáles son los requisitos para perdonar, cómo debemos perdonar y qué tanto debemos perdonar, ahora sí podemos ver cómo es el problema dentro del matrimonio y lidiar con el endurecimiento del corazón. Porque los versículos 1 y 2 del Mateo 19 dicen así, Mateo 19, 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Ya usted puede darse cuenta que no pudo haber sido ni siquiera al otro día de lo que estaba en el capítulo 18. Tienen que haber pasado varios días, semanas o meses para llegar desde un lado al otro con todo lo que hizo en el camino. Verso 2, y le siguieron multitudes y los sanó allí. Y de hecho esto es crucial en el ministerio de Cristo porque no regresa a Galilea en el relato de Mateo, sino que se dedica a estar en Judea, aunque empiece por el lado de más allá del Jordán, para terminar su vida en Jerusalén, muriendo por nosotros en la cruz. Entonces, definitivamente hablando, aquí hay una intención de Dios en el corazón del autor, de que nosotros conectemos la dureza del corazón que lleva al divorcio con la falta de perdón que se ha enseñado en Mateo 18. Por eso el tema de hoy no es el matrimonio, por eso el título del tema de hoy no es el divorcio, cómo evitarlo, sino el tema de hoy es el perdón en el matrimonio. Cómo evitar el endurecimiento del corazón. Pero he repetido varias veces el endurecimiento. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 9, versículo 18. Romanos, capítulo 9, versículo 18. De manera que de quien quiere, está hablando de Dios, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia. Y de quien, al que quiere endurecer, endurece. ¿Y de quién está hablando ahí para enseñarnos ese principio general de Dios?
que o tiene misericordia o endurece el corazón, nos está poniendo como ejemplo al faraón frente a Moisés. Verso 17, porque la escritura dice a faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y si ustedes recuerdan el relato en Éxodo, se nos dice que cada vez que Moisés iba a pedirle a faraón: deja ir a mi pueblo, de parte de Dios, el corazón de faraón se endurecía. Y aquí dice que Dios lo endurece. Aquí dice claramente Dios lo endurece. Pero ese endurecimiento que Dios ejecuta en el faraón no es porque Dios llegue al corazón del faraón y lo cambie de bueno a malo, porque no era exento de pecado, sino que sencillamente con las circunstancias, con el enviar a Moisés y con el desafiar su soberbia, su carácter de grandeza, sus ínfulas de Dios, o por lo menos semidios, como se creían los reyes en la antigüedad, con eso faraón se endurecía. De tal forma que el endurecimiento que Dios produce en el corazón de faraón, al igual que en cualquier persona, no es que le cambie el corazón de malo a bueno, sino que sencillamente cuadra las circunstancias para que su corazón se afiance cada día más en la rebeldía en contra de Dios. Y por eso el faraón es culpable. Así como nosotros, si nos endurecemos, seríamos culpables. Mire Hebreos, y estamos hablando de un inconverso, faraón. Ahora vayamos a cómo llama a Dios al pueblo suyo en el desierto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Y aquí el autor de los Hebreos, que nos viene enseñando que Jesús es superior a los ángeles y al mismo Moisés, nos dice en el capítulo 3, versículo 15, citando el Salmo 95, nos dice Hebreos 3, 15. Si oyereis, bueno, desde el principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y está citando el evento de Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y cuestionó que Dios los había sacado para matarlos en el desierto porque no tenían nada para tomar. Esto no solamente lo dice recurrente. Y mire conmigo Hebreos 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, a través del Salmo, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está diciendo el pueblo en el desierto se endureció por las circunstancias, aunque era un pueblo llamado a ser el pueblo de Dios y habían escuchado la palabra de Dios, y lejos de recibir la contradicción de Moisés, recibieron la ayuda de Moisés. Faraón fue contrariado por Moisés, el pueblo recibió la ayuda para ser liberados por Moisés. Dios a través de Moisés los liberó de la esclavitud. Y a pesar de eso, de ver los milagros, de ver la mano de Dios, de ver los prodigios del Señor y la misericordia de Dios que los libró de sus propias aflicciones por las cuales habían orado, porque ellos habían pedido que fueran liberados de la esclavitud en Egipto, a pesar de todo ello, cuando tienen alguna circunstancia adversa, se endurecen, como Faraón. Endurecimiento. Esto demuestra que el endurecimiento del corazón no toma por sorpresa a Dios, porque Él controla todo según su propósito, pero a su vez deja claro que el endurecimiento del corazón
pecaminoso aumenta tanto cuando él trata duramente las circunstancias de una persona que no cree en él, como cuando trata con benevolencia las circunstancias de una persona que dice creer en él. En ambos casos el corazón se puede endurecer. Si lo tratan bien o si lo tratan mal. Si las circunstancias son muy duras o si las circunstancias son muy suaves. De hecho, para ilustrar un poquito el término endurecimiento, es un término en el original griego que se parece mucho al uso del término del original hebreo en el Antiguo Testamento, que habla de sequedad. Hay varios términos, uno más para sequedad, otro más para porosidad, así como las piedras tienen pequeños poros, entonces seco o duro como la piedra. Hay otros términos más ligados con el peso, así como cuando algo es muy pesado, la piedra o las rocas son muy pesadas, habla de la dureza, pero este término es sobre todo sequedad o dificultad. Se reseca a tal punto que impide el funcionamiento normal, como por ejemplo en la esclerosis. Y aquí tenemos un médico que nos puede ilustrar con respecto al hecho de que la arteriosclerosis, la esclerosis múltiple y todo lo que tenga que ver con esclerosis, si vamos a la etimología de la palabra, tiene que ver con la dificultad para el funcionamiento a causa de una acumulación de tejido, de células, que produce un resecamiento o un endurecimiento. O sea, se pone tieso e impide el funcionamiento, de tal forma que si alguien sufre de arteriosclerosis porque acumula grasa y cantidad de cosas más en sus arterias, terminan endureciéndose, entumeciéndose, obstruyéndose y dificultando la circulación de la sangre, le puede dar, por ejemplo, un ataque cardíaco. Así que no es cualquier cosa endurecerse, y la palabra aquí es la misma palabra para esclerosis. Es que el problema no es que yo sea muy duro, es que yo soy fuerte, es que yo tengo carácter fuerte y por eso yo reacciono así. No, el problema es que yo mismo me hago daño. El problema es que yo mismo al endurecerme, no solamente evito la posibilidad, creo yo, de que me sigan haciendo más daño, sino que me estoy haciendo daño a mí mismo. ¿Esto cómo se aplica al matrimonio? Bueno, con esto en mente, volvamos a la relación matrimonial. Veamos en Mateo capítulo 19, de forma muy sencilla, dos consecuencias de practicar bíblica y sinceramente el perdón. Una vez más, el divorcio no es el tema principal en Mateo. En esa porción, el divorcio no el endurecimiento, pero los temas secundarios o implícitos en el texto también son importantes porque son tratados por toda la Biblia, y en este caso el tema que nos compete hoy es cómo lidiar con el endurecimiento a través del perdón. Y en Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 9, se nos dice, en el versículo 8, estoy en Marcos, Mateo capítulo 19, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, Cristo interpreta Deuteronomio 24:1 aquí en Mateo capítulo 19:9 como fornicación. Deuteronomio 24:1 dijo Dios a través de Moisés que si encontraba alguna cosa indecente en su mujer, podía darle carta de divorcio o de repudio. Dicho sea de paso, aunque Mateo maneje por la cultura judía el divorcio del hombre hacia la mujer, Marcos, que abre el espectro también a las culturas griega y romana, habla también del divorcio entre la mujer y el hombre, o de la mujer hacia el hombre. Aquí el problema no es si él puede divorciarse de ella y no ella de él, ese no es el asunto, porque uniendo Mateo y Marcos nos vemos deliberadamente
o inevitablemente necesitados de reconocer que ambos pueden presentar demanda de divorcio. Pero el problema aquí es que ellos interpretaban la cosa indecente como cualquier cosa, y Cristo la interpreta, la causa del divorcio de Deuteronomio 24:1, como impureza sexual o infidelidad en el matrimonio. La palabra en el hebreo, no tenemos el tiempo hoy, hay un documento que nosotros sacamos como iglesia, estudiamos, trabajamos en una asamblea con una predicación previa para determinar qué hacíamos con respecto al tema del divorcio. Y en ese momento concluíamos que el divorcio, por la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, era muy complejo de dilucidar en cuál era la causa. Porque la palabra puede significar tanto el tener relaciones sexuales, como el, por ejemplo, no tener medidas sanitarias cuando se va a hacer las necesidades en medio del campo, en un campamento. Impureza física y sexual en medio del pueblo. Obviamente hay una conexión en el término cuando se dice cosa indecente en el Antiguo Testamento, y la conexión son las partes privadas o íntimas. Y de hecho se utiliza un eufemismo en Levítico 18 para hablar de no tener relaciones sexuales con las parientas o parientes cercanos, diciendo que no descubramos la desnudez, que no les miremos las partes íntimas. Y lo que está queriendo decir ahí no es simplemente que no mire, le está queriendo decir no tenga relaciones sexuales con él o con ella. Pero era complejo para el pueblo de Israel entenderlo, porque definitivamente, ojo con esto, ya existía un procedimiento en la Biblia claro para cuando la mujer o el hombre estaban en adulterio y podían ser incluso lapidados o apedreados por su adulterio. Entonces, existía la dicotomía, se generaron dos grandes escuelas de rabinos judíos. Uno decía, la causa indecente o la cosa indecente es cualquier cosa. Y el otro decía, la cosa indecente es solo la impureza sexual, la infidelidad conyugal. Cristo no es que vote por uno y no por el otro, sino que Cristo nos da la aplicación para nosotros correcta, y dice en Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir salvo por causa de fornicación? Que solamente en este caso se pueden separar. Alguien dirá, pero bueno, pastor, ¿y entonces? ¿No era que era para toda la vida y que no lo separe el hombre? Sí. Si entendemos que así fue diseñado y entendemos que eso fue una medida provisional para este tiempo, desde el tiempo de Moisés, para no dejar que el pueblo se desviara más y se contaminara más, pero al mismo tiempo eso tienen que entenderlo los dos. Y si vamos a aplicar bien finito o bien concreta la palabra de Dios, esta sería la única causal. El problema es que la aplicación práctica es, recuerdan a Cristo en Mateo, en el Sermón del Monte, hablando sobre el adulterio del corazón. Y si la persona, por ejemplo, no practica la porneia, que es la palabra griega allí, que aparece en griego, en el sentido físico, no se involucran impurezas sexuales o conductas incorrectas con otra mujer, con un animal, como pasaba en el Antiguo Testamento, o con cosas por el estilo, sino que, por ejemplo, como hoy en día, ve y fornica con sus ojos, como lo que le llamamos hoy pornografía, y se vuelve esclavo de ella, también puede ser alguien que se divorcie. Y entonces empezamos a ver las implicaciones prácticas para hoy. Pero como el tema de hoy no es debatir sobre cuándo divorciarnos, sino cómo evitar el endurecimiento que nos lleva al divorcio, entonces la primera respuesta es: evita el perdón, evita la ruptura por endurecimiento cuando hay infidelidad. Sí, hermanos, las infidelidades se pueden perdonar. A quienes no la han sufrido, y a quienes las han sufrido, que les hayan sido infieles. Sí, hermanos, eso es lo que Dios manda, pero también Dios capacita para restaurar el corazón cuando usted decide perdonar. El proceso de Dios es que su corazón no se endurezca. No es que usted diga, ¿cuál era la ley? Adulterio, adulteró, primera vez, fuera. Bien, ya me puedo divorciar. No, porque eso significa
que estoy dejando que mi corazón se endurezca. Cristo interpreta la fornicación como la causa o la cosa indecente, porque solo al perdonar y pedir perdón con base en el perdón que recibimos de Cristo, tenemos la fuerza para que si hemos sido ofendidos, evitemos aprovechar la oportunidad para castigar al pecador. Yo le dije que el día que usted me fuera infiel, que yo le perdonaba todo, pero el día que me fuera infiel, y era que yo lo sospechaba, y sí, yo me lo imaginaba, y por eso lo dictaminé, el día que me fuera infiel, así que no me culpe a mí. Y es cierto que la persona no es culpable de practicar la infidelidad. En el caso de la infidelidad es inocente, pero en el caso del endurecimiento del corazón no lo es. Y hoy estamos viendo la falta de perdón que lleva al endurecimiento. ¿Se dan cuenta por qué hemos visto todo lo que vimos hasta la semana pasada? Es para evitar eso que Cristo muestra esto, y lo liga con la dureza del corazón, para que perdonemos y no nos endurezcamos, incluso cuando sufrimos una infidelidad. Alguien dirá, pero pastor, hay que orar, y yo sé que el Señor va a guardar a mi pareja, yo también, y yo confío en el Señor, pero yo confío en el Señor. Aunque confío en mi pareja, todo lo que más puedo, confío más en el Señor que en mi pareja. Por eso no me desgasto pendiente todo el tiempo si mi pareja me es fiel, porque yo confío más en el Señor, pero como confío más en el Señor, sé que existe la posibilidad de que mi pareja me sea infiel. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y no solamente para darnos fuerza para perdonar y no castigar al pecador, sino para que el ofensor evite desinhibirse y dejarse llevar por el pecado. Ay, yo sabía, ella me dijo, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, salvo por causa de fornicación, ya que ya forniqué, ya fui infiel, seguro me va a despachar. Yo sigo, yo me dejo llevar. Y estamos hablando de personas que son creyentes. Si eso no está bien moralmente para una persona que no cree en Cristo, imagínense para un creyente que, como vimos la semana pasada, sabe que Cristo le perdonó mucho más. Debería no solamente ser sensible para perdonar, sino ser sensible para volver a Cristo cada vez que caiga de nuevo en un pecado. Así que no debería la persona dejar de buscar ser perdonada cuando cae en infidelidad. Alguna vez comentó un pastor, amigo, y me comentó, hermano de la iglesia, y me dijo, pastor, caí en infidelidad. Fue una hermana, caí en infidelidad. Un viaje de trabajo, estaba lejos de la casa, me fui con las personas del trabajo. La hermana dice, yo que siempre he sido fiel, nunca me imaginé nada de esto. No lo premedité, no lo planeé. Tal vez no me di cuenta que estaba generando relaciones afectivas sin querer con la persona con la que trabajaba. De todas formas, allá, en medio de las reuniones que tuvimos y las noches que pasamos, un día estuve con alguien que no era mi esposo. Y llega y le cuenta eso al pastor. Y el pastor le dice, hay que contarle a su marido. ¿Sí o no? ¿O dejamos que el corazón de ella se endurezca? Claro, el pastor no le dice, yo le voy a contar a su marido. Yo soy el chismoso. Mi pecado no es la infidelidad, sino el chisme. No. Él no quiere que el matrimonio se desbarate, pero ojo, cuando el corazón se endurece y cae, hay un gran problema. Si se oculta, se guarda y se lleva en el camino, tal vez no se pueda contar de una vez, tal vez no se pueda contar como uno quisiera, pero tiene que llegar un momento en que la sinceridad aflore. La tentación que yo tenga, yo tengo que comentarla, contarla. Esto no quiere decir que cada vez que yo sea atacado o afanado por ser infiel, tengo que llegar a comentarle a mi esposa, en el caso de las mujeres a su esposo. No, esto quiere decir que en el caso concreto que efectivamente haya caído, o que en el caso concreto que, como hablamos hace un tiempo, sea esclavo no de la caída en la práctica con alguien, sino en la mente de pronto, como por ejemplo con la pornografía, debe reconocerlo y buscar ayuda, porque su compañera de viaje o su compañero de viaje, que es la pareja, debería también ser lo suficientemente maduro para perdonarla o para perdonarlo. Para que ni él ya se endurezca con la falta de perdón,
ni él se endurezca con la falta de petición de perdón. En el caso de la señora, del que les comento, terminó haciéndolo y ustedes se imaginarán lo que sucedió. Se rasgaron las vestiduras, él no quiso volver con ella, durante un buen tiempo no hubo matrimonio en la práctica, pero con el tiempo, no muy largo, Dios obró en el corazón de este hombre, que era un hombre de Dios, y el matrimonio se restauró. Y alguien dirá, ¿pero cómo queda eso? Queda en las manos del Señor. Recuerde eso. ¿Cómo quedo yo cuando reconozco mi pecado? Queda en las manos del Señor, porque usted siempre ha sido pecador. Cuando llegue al cielo, ahorita se santifica cada día más, es cierto, y deja cada día más el pecado, pero no deja todavía de pecar. Así que sigue quedando en las manos del Señor. La gracia es suficiente para restaurarnos y para ayudarnos a restaurar. ¿O quiere que su corazón se endurezca? ¿O prefiere dejar que su corazón se endurezca? Por eso el perdón libra del endurecimiento antes de librar del divorcio. Yo quiero que me ayude con mi esposa porque yo caí, entonces yo quiero que ella me perdone y que no se divorcie de mí. No. La cosa es que Dios trate su corazón antes que evite el divorcio. ¿Sí? No solo quitar las consecuencias. Primero, evita la ruptura por infidelidad. Y eso es muy fuerte porque es la única causal acá. Algunos otros aluden, como por ejemplo en la confesión de Westminster, una confesión antigua de 1647, no así en la confesión de Londres de 1679, que la segunda causal sería, de acuerdo a 1 Corintios 7, para la separación, el abandono del cónyuge incrédulo que no se puede remediar. Se fue y yo no lo puedo volver a traer. Entonces dicen ellos, quede como si estuviera viuda o viudo, porque ¿cómo lo va a volver a traer? Y en 1 Corintios 7 dice, a libertad nos llamó el Señor. Y algunos ponen esa segunda causal, igual tendría variedad, porque alguien diría, no me abandonó físicamente, pero me ha abandonado emocionalmente. Y entonces empezamos con esa aplicación práctica a cada persona. Pero no hay más, no es como ellos pensaban por cualquier causa. Y esa es la 2. Si evita la ruptura por endurecimiento a causa de la infidelidad, la segunda, que seguramente va a ser más rápida para poder concluir, evita la ruptura por endurecimiento ante cualquier causa. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la gente se divorcia por infidelidad. ¿Cuántas causales tenemos en el gobierno colombiano, en las leyes colombianas para el divorcio? ¿Cuántas, hermana? ¿4? ¿Más de 40? Wow, la hermana es abogada y lo sabe. Más de 40 causales. ¿Ustedes qué creen que quiere decir eso? ¿Se acuerda cuando sacaron en los decretos para la cuarentena? Que decían, nadie puede salir, pero estas son las excepciones. La excepción mía, que era por servir espiritualmente a los hermanos de la iglesia, era como la 33. Imagínense, salir, pero hay más de 30 y pico de excepciones. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente muchos pueden salir, aunque digan que nadie puede salir. Cuando se dice que hay más de 40 en una legislación como la colombiana, causales para poder divorciarse legalmente, lo que se está queriendo buscar es que prácticamente usted se puede divorciar por cualquier causa. Dentro de esas creo que todavía existe incompatibilidad de caracteres. Antes existía con ese nombre, ¿no? ¿No existe ya? ¿Por dificultades físicas existe? ¿Por incapacidad? ¿Sí? Entonces mi pareja queda incapacitada o discapacitada por algún problema físico y yo puedo aludir eso para poder divorciarme o separarme. O sea, ¿cuál es el problema del corazón humano? No es que le digan una causa, es que él quiere todas las causas. Y si nos pusimos como muy tensos cuando nos dimos cuenta que podía ser por ello y que Dios quiere que no nos endurezcamos y perdonemos algo tan fuerte como la infidelidad, reconozcamos que la realidad es que nosotros quisiéramos romper la relación por cualquier causa, no solo por la infidelidad. Es que a mí no me gusta como él habla. Y a mí me gustaba antes, pero ahora definitivamente no, ya estoy cansada de escucharlo hablar de esa manera.
Yo tuve que ministrar una separación matrimonial, no para separarlos, entiéndame, para evitar que se separaran y al final no pude, porque no se lo hago yo, lo hace el Señor y obviamente si el corazón está endurecido son responsables de personas en una congregación que tenían decenas de años casados. Y al final ella ¿cómo él hablaba? Nunca me gustó. Y tiene la razón, porque como yo, tiende a hablar muy fuerte él, es incómodo. Yo me incomodo a veces cuando hablo tanto, de hablar tan alto. Y a veces digo, uy, me estoy dejando sordo de tanto hablar, tanto tiempo tan alto. Pero hermanos, si es por hablar alto, hablar pasito, hacer esto o hacer aquello, ¿a dónde llegamos? Y definitivamente la decisión fue tomada y nunca fue reversada y esa separación se consumó. Y se separaron, lamentablemente. ¿Por qué digo que evita la ruptura por endurecimiento ante cualquier causa? Porque en Mateo 19:3, como lo leímos en un principio, ellos preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer causa? Y si usted estuvo conmigo pendiente, aunque no hiciéramos el estudio completo sobre la causa del divorcio, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 24, llegamos a una conclusión. Si tal vez no fuera solo la impureza sexual, por lo menos no era todas las cosas que usted se imaginen. Era algo que estaba en un ámbito de impureza sexual o ritual. Y ellos dijeron no, cualquier causa. Y alguien puede decir, pero es que para mí el hecho de que él no se lave, se quede con los pantalones todos sucios y se siente así a comer, eso es una impureza muy grande. Y más ahorita que estamos en tiempo de coronavirus. Si lo sigue haciendo, lo despacho. No puede sacar tantas razones. Y entre cualquier causa insignificante a la causa más tremenda y única que el texto nos muestra aquí de parte del Señor, hay un dentro de lo que usted y yo entendemos como es muy importante para nosotros. Usted podrá pensar, si está casado o casado, ¿en qué causas? Déjeme decirle que el corazón se endurece por cualquier causa. Primero, cuando son pecados recibidos sin perdonar. A mí me están pecando contra mí, la serie completa se llamó Cuando pecan contra ti, cuando tu hermano peca contra ti, cuando tu hermano que es tu esposo o tu hermana que es tu esposa, en este caso, peca contra ti y nunca pide perdón. ¿Qué hacemos? Dice uno, no, pero es que es algo que parece insignificante, pero nunca pide perdón. Entonces, definitivamente esto ya es causa de divorcio. Pero aunque ustedes no lo crean, también es cuando siempre nos piden perdón. Ah, pero es que siempre se equivoca y viene a pedir perdón. Y vuelve y lo hace y vuelve a venir a pedir perdón. ¿Cómo así? ¿Perdón o porque siempre pide perdón? La respuesta son las dos cosas. Porque nosotros queremos separarnos por cualquier causa. Así que alístense cuando ustedes vayan a ministrar un matrimonio en consejería. Incluso el mismo matrimonio mío, si en algún momento algún hermano maduro en la fe les pido que nos aconseje. Nosotros por tendencia, porque todavía no somos cuerpos gloriosos, tendemos a excusarnos por uno o por otro lado. A Cristo no lo quisieron porque era comilón y bebedor. Y a Juan el Bautista no lo quisieron porque se la pasaba ayunando y no se juntaba con nadie. ¿Al fin qué? Dijo Cristo. Ni a Juan ni a mí. Y así somos nosotros con esto. Nunca pide perdón. Siempre pide perdón. Cuando sigue o aumenta el pecado, ¿sabe qué, mi hermano o hermana? Dice la persona ofendida, es que no solamente es que lo haga, es que cada vez lo hace más terrible. Y uno diría, pues bueno, pero ¿sabe qué también? Cuando disminuye el pecado, ¿sabe qué? Ya no lo hace tanto. Pero yo estoy pensando que como no lo hace tanto es que está haciendo otra cosa contra mí. Eso es que está ocultando algo. Cuando aumenta el pecado, cuando disminuye el pecado. Cuando el pecado es real y cuando el pecado es imaginario. Yo lo vi. Y como no le gusta escuchar a mi hijo, por ahí como dice un comentarista de baloncesto aquí en Colombia, yo lo vi. Como decían en mi tierra, con estos ojitos. Lo pesqué. En concreto, lo vi. Entonces, ya no lo puedo o no la puedo perdonar.
pero también cuando el pecado es imaginario. No lo he visto, no lo he comprobado, pero estoy seguro o estoy segura que sí. Y no descansaré hasta que lo compruebe. Pues es cierto, no descansa uno. Y el día que lo comprueba, pues termina viéndolo como real. Y recuerden, tanto si es real como si es imaginario, cualquier causa nos sirve para divorciarnos o para separarnos. Y ojo con esto, aquí estamos lidiando con la falta de perdón por endurecimiento del corazón. Lo que estamos haciendo cuando ponemos una u otra excusa es endurecer nuestro corazón. Y Dios nos pone a alguien que no está haciendo nada en contra de nosotros y nosotros no lo imaginamos y estamos endureciendo el corazón. Y Dios nos pone a alguien o permite que alguien esté con nosotros que sí está haciendo algo en contra de nosotros y nosotros también endurecemos nuestro corazón. Y somos creyentes, sí, pero tenemos la misma tentación que cualquier persona afuera, a endurecer el corazón. La gran ventaja es que tenemos a alguien en nuestra vida, que es el Señor, que nos puede aliviar ese endurecimiento. Déjeme decirle que no solamente es cuando son pecados recibidos sin perdonar, sino también cuando son pecados practicados sin confesar. Entonces cuando nos descubren, digo, ¿para qué? Ya me descubrió. Entonces endurezco mi corazón y digo, ya no hay vuelta atrás, que nos separemos. Y lo tenemos escondido. No, yo sigo ahí, pero a pesar de que no me han descubierto, de todas formas, si yo estoy haciendo esto es porque no la quiero o porque definitivamente no me quiere y ponemos excusa para ello. Cuando le vemos motivo y cuando no le vemos motivo. Hermano que me escucha, en consejería, yo le fui infiel a mi pareja porque me tenía abandonado o me tenía abandonada. O no le he sido infiel, que no es la causal mayor, sino que sencillamente yo la trato así o lo trato así porque él o ella hace esto o aquello conmigo. Tengo motivos suficientes. O cuando no le vemos motivo. Entonces yo no veo ningún motivo, yo no veo ninguna circunstancia. A mí me llamó la atención con respecto al anterior, cuando le veo motivo. El primer libro de consejería que lo tengo por ahí que leí, había un hombre que se quería separar de su mujer porque el motivo que tenía, tan sencillo, era que le desacomodaban los lápices en el escritorio. Y él se ponía histérico cuando le desacomodaban el orden que tenía. Y ella sabe que eso me pone histérico y ella lo hace a propósito, así que venimos a buscar separación. Y no le parece como tonto, pero así pasa. Pero cuando le vemos motivo, es como cuando, por ejemplo, yo estaba trabajando en Cúcuta, tenía que visitar tiendas y supermercados, me ponían a veces a una persona que me acompañara con una línea de producto específico, me pusieron una señora que en ese entonces tendría como mi edad ahora, yo era joven, en ese tiempo, en medio de visita y visita y visita, yo cargándola en la moto, me contó que se había separado y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Le fue infiel? ¿Irresponsable? ¿La maltrataba psicológica, verbalmente, sexualmente, de alguna forma? ¿Le faltaba a sus hijos? ¿Abusaba de ellos? ¿Qué? Y me dice ella, no, él es una excelente persona. No hay motivos para separarme. Y entonces, no sé, ya no lo quiero. Así que mejor separarse que estar con alguien que uno ya no quiere. Mire, tenemos frases puestas de Walt Disney, de Mickey Mouse, de las novelas, de las películas, y no frases sacadas de la Biblia. La Biblia dice, cuando usted no sienta nada por el Señor, usted no siente ganas de orar, no ore. Usted no siente ganas de leer la Biblia, no la lea. Usted no siente ganas de arrepentirse, no se arrepienta. ¿Dice eso la Biblia? La Biblia manda arrepiéntase, ore, lea. Cuando la Biblia nos dice perdone, está diciendo cuando usted sienta ganas de perdonar o de continuar con la persona, cuando no tiene causa para perdonarla o cosa que perdonarle, siga con ella. No, dice siempre siga con ella. Cumple el pacto matrimonial. Dios aborrece, dice la Biblia, al hombre que repudia, porque eran los hombres de la cultura judía que lo hacían predominantemente, a la mujer de su juventud. Y como esta señora hoy en día en nuestra cultura puede decir, es que como ya no siento nada, la dejo. ¿Quién dijo que las emociones pueden dominar nuestra vida y no Dios? De hecho, las emociones se suscitan cuando nuestra vida está dominada por Dios. ¿Amén? Entonces no me vayan a acusar a mí, por citar lo que la Biblia dice, de falta de romanticismo.
Ay, pero pastor, es que si uno está con alguien que no es romántico o no es romántica, o que no siente maripositas que le suben y que le bajan uno cuando la ve, es que eso no está bien. Eso es hasta del diablo. Satánico será que uno ande con alguien que no le muchas emociones. No, no, porque el amor verdadero despierta emociones, porque el que está tratando con nuestro corazón, y eso es muy importante, y aquí voy concluyendo, es el Espíritu Santo. Usted no siente nada, pero ¿sabe quién tiene amor en abundancia? No solo por su cónyuge, sino por cualquier persona que usted necesite amar. Dios, el que está en su vida por medio del Espíritu Santo. Así que cuando yo digo que no tengo amor para dar, yo tendría que decirme a mí mismo, o si alguien me lo dice, tendría que decirle a la persona: ¿conoce a Cristo? Sí. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Le sobra amor? ¿Le abunda el amor? Despilfarre amor si desea. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el Señor dice en la Biblia: da su Espíritu sin medida. Sin medida. Solo el Espíritu Santo transforma el corazón para convencer de pecado al inconverso, sacándole de la dureza de su incredulidad, como dice en Juan 16, 8 y 9. Pero también convence de la dureza de su insensibilidad al creyente, como enseña Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32, diciéndonos que el Espíritu Santo se entristece. Vamos a ese texto antes de finalizar. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 32. Si usted es creyente, tiene alguien en su vida más sensible, pero al mismo tiempo más fuerte emocionalmente, mentalmente, en carácter que usted, que le puede capacitar, que es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces nosotros agarramos solo un pedacito. Tengo el Espíritu Santo para ya no ofender, para ya no dañar, pero no recuerdo que tengo el Espíritu Santo también para perdonar y no dejar que mi corazón se endurezca cuando soy ofendido. Hermanos, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas por la obra de Cristo en nuestro favor. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Si estamos con una persona a nuestro lado, así sea creyente, es un ser humano que falla, se equivoca, y a veces de la forma más grotesca y más grosera, lamentablemente. Si no, pregúntenle a David: David, ¿usted pecó? Y David le podría contestar: pequé como ninguno. Ofendí al Señor, que debió Dios haberme matado, y la consecuencia en su misericordia de Dios fue que el hijo que tuve con aquella mujer con la que adulteré muriera, y no me mató por ese pecado. Y un creyente, cuando se desvía, lamentablemente descuida los medios de gracia, deja de orar, deja de tener comunión con Dios, de congregarse, puede llegar a tal nivel de desatino o de desvío que se parezca mucho al inconverso. Entonces, hermanos, cuando Dios aquí nos está diciendo que podemos perdonar por la obra del Espíritu Santo, nos está diciendo, como dice en 1 Corintios 10:13, que Dios no permite una tentación, o no permite una circunstancia adversa, o no permite que una persona nos ofenda, o que tengamos un matrimonio conflictivo sin darnos la salida. Para que podamos, 1 Corintios 10:13, abandonar al marido, dejar el matrimonio. Dice el texto: ¿para qué Dios nos da a nosotros la seguridad de que Él es fiel y de que no permite sino hasta donde nosotros podemos soportar, y nos da una salida para que podamos soportar? Y aquí es donde la predicación cristiana y la consejería cristiana se vuelve un poco incómoda o muy incómoda para las personas que no están en Cristo. Dice: pero pastor, usted me está diciendo que yo tengo que aguantarme todavía a esta persona. Cuando la única salida que vemos es el divorcio, más rápido nos volveremos a endurecer y a divorciarnos. Hermanos, yo he visto personas que se han separado 5 y 6 veces y no estaban jugando. Algunos se han casado varias veces, y mire la televisión.
Y se sabe de personas que se llaman, por ejemplo, ministros evangélicos que se han separado 3, 4 veces y se han casado varias veces también. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Yo digo, el corazón endurecido, o para no pedir perdón, o para no perdonar, en uno o en ambos. Pero no es posible que yo cambie de pareja como cambiar de... Lo que está diciendo ahí el Señor en Mateo 19 para nuestro beneficio es que cuando sabemos perdonar continuamente en Cristo, nos endurecemos menos y sufrimos menos el endurecimiento del otro. Cuide su corazón, sobre toda cosa guardada, cuide su... ¿Es mi responsabilidad su corazón? No, es su responsabilidad. ¿Es la responsabilidad de su cónyuge su corazón? No, es su responsabilidad. Y es su responsabilidad no dejarse endurecer por lo que es o deje de ser su cónyuge. Y es su responsabilidad delante de Dios, pero también es su privilegio porque tiene el Espíritu de Dios para que en oración, en su palabra, en clamor, en comunión con Él no lo deje endurecer. Él lo llene de amor, Él lo llene de capacidad de perdonar, Él lo llene de comprensión, Él lo llene de ayuda para alentar y caminar con el otro o con la otra. O su corazón se está haciendo más de carne o se está haciendo más de piedra. Entre más o menos perdone, como leímos la semana pasada en Mateo 18, de todo corazón, conforme usted ha sido perdonado en Cristo Jesús. ¿Qué está pasando con tu corazón, mi hermano? ¿Qué está pasando con tu corazón, mi hermana? ¿Está más blandito o está más duro? Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar. Yo esperaría que esto haya servido, esta palabra del Señor, para aplicar todo lo que hemos hablado del perdón. ¿Ustedes han probado un hielo? Mi esposa ha vendido hielo. A veces está más duro, a veces está más blandito. Las circunstancias, frío o caliente, lo cambian. Las circunstancias nos van a querer cambiar, pero nosotros no somos un hielo, somos personas en las manos del Señor. Podemos resistir las circunstancias y no dejar endurecer nuestro corazón. Amén. Blando o duro, que el Espíritu de Dios nos lo diga a nosotros mismos. Señor, hoy ponemos en tus manos tu palabra en nuestro corazón y pedimos que tu Espíritu Santo, como lo acabamos de comentar en oración, sea el que nos enseñe qué debemos acumular en nuestra vida de parte de Él para perdonar. Y cuando tengamos que hacerlo, sepamos constantemente hacerlo conforme a tu voluntad. Y si somos los ofensores, sepamos pedir perdón, sepamos arrepentirnos y sepamos reconciliarnos. Duele en el corazón, Señor, saber que pueden haber parejas matrimoniales que se ofenden todos los días, y no cualquier ofensa, sino duramente. Y entre más dura la ofensa, muy seguramente es porque más duro está el corazón. Y a veces nosotros lidiamos con eso y decimos, como es duro conmigo, como es dura conmigo, yo me he vuelto más duro o más dura. Y la verdad es que nuestra dureza no está dada por la dureza de nuestro cónyuge, está dada por nuestra falta de entendimiento de tu dulzura y de tu amor, de tu perdón y de tu comprensión, de tu misericordia en nuestra vida. Tú has sido nosotros, nos has perdonado, y aunque nos has mostrado duramente nuestros pecados, lo has hecho para poder sanarnos tiernamente y liberarnos de nuestros pecados. Y nos tratas con amor como a hijos, y nos recibes y nos restauras, que así podamos hacer nosotros también. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.